Muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos en Noticiero Guatevisión, tal como lo hemos estado anunciando. Hoy nos acompaña el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el doctor Iván Velázquez. Vamos a hablar de muchos temas, hay mucha controversia en torno a este gran caso, quizá el más grande de corrupción presentado ante un tribunal en Guatemala, conocido como cooptación del Estado. Para hablar con el doctor Velázquez me acompaña mi compañera Lourdes Hércules, Miguel Salay y Ben Keichin. Vamos a comenzar a hablar primero de algo que ha generado bastante polémica, el hecho del cuestionamiento, incluso de alguna manera guionado por algunos sectores, gente llegada a los acusados, sobre la violación de la presunción de inocencia en contra de estas 57 personas y otras 10 más que están prófugas. Doctor Velázquez, buenas noches, bienvenido a Noticiero Guatevisión. Bueno. ¿Cuál es la posición de CICIG en este tema? ¿Se está violando la presunción de inocencia? ¿Se está cumpliendo el debido proceso, en este caso de cooptación del Estado? Buenas noches. Yo creo que en esto hay mucho aprovechamiento, mucho de tergiversación, de desinformación, de mostrar una especie de persecución, y también en muchas ocasiones sin siquiera conocer realmente el contenido de una institución como el debido proceso, por ejemplo. Porque el debido proceso es la serie de garantías que se establecen para adelantar un proceso que concluya con una decisión final. Las formas propias de un juicio hacen parte del debido proceso. El derecho de defensa hace parte del debido proceso. El juez natural hace parte del debido proceso. La serie de etapas que están, como se distribuye toda la actividad procesal, desde la imputación hasta la sentencia, que se observe todo ese procedimiento, hace parte del debido proceso. El hecho que el Ministerio Público formule una imputación, que el imputado se le da la oportunidad de declarar, que luego se solicite que sea ligado a proceso, que se dicte una medida de prisión preventiva, por ejemplo, y que luego el defensor se oponga y exponga sus argumentos y que luego se concedan los 3 meses o el término de investigación y se pase posteriormente a la etapa intermedia que se inicia con la acusación. Todo eso es debido proceso y todo eso se está observando. Entonces no hay realmente una violación al debido proceso. Hay en un aspecto que se afirma de qué manera ahora personas que llevan 12 meses o más privadas de libertad sin una sentencia, eso hace parte del debido proceso, que debe tramitarse un proceso sin dilaciones, pero sin dilaciones injustificadas. Aquí hay una situación objetiva, y es que por la cantidad de personas vinculadas, desde el caso La Línea particularmente, pero podríamos decir todavía aún desde el caso del 6 de septiembre de Byron Lima o después el de noviembre de Haroldo Mendoza, por la cantidad de asuntos no es posible agotar toda esta actividad prontamente, pero se están cumpliendo realmente las formas del juicio. Comisionado, este se ha convertido en un discurso bastante repetitivo, el apelar a la violación del debido proceso, al principio de inocencia. ¿Es esto parte de lo que ustedes han denominado como una guerra psicológica? ¿Cómo dimensionan esta guerra psicológica que ustedes pues ya han titulado o han detectado? Esto específicamente, en realidad, yo no lo catalogaría como una guerra psicológica. Es tal vez la forma como se asume una defensa mediáticamente y no en el escenario propio para asumir la defensa, que es el proceso, sino de
mostrar al lado de la persecución que se ha desatado contra determinadas personas o que se les señala, como han dicho algunos de los imputados, que es que la Fiscalía, el Ministerio Público nos está señalando como que fuéramos los culpables y entonces, ¿para qué proceso? Pues condénennos ya estamos condenados. ¿Y cuál es el papel del Ministerio Público después de haber adelantado una investigación y haber encontrado elementos probatorios que le dan la convicción al Ministerio Público que aquí hay una persona que es culpable de un hecho? Toda su actividad en el proceso se va a centrar en desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces no se puede decir, es que usted no puede decir que yo realicé tal conducta porque tiene que presumir mi inocencia. No, el Ministerio Público tiene por función en el proceso penal, y yo siempre he recalcado, en el proceso penal, es decir, en aquel escenario en el que se presenta una parte acusadora o una parte que está en la persecución penal. ¿Cuál es su función? Precisamente buscar la condena de los culpables, y cuando se va a buscar la condena de los culpables es porque se tiene la convicción por los elementos probatorios de que se dispone que efectivamente la persona es responsable. Comisionado, hay algo que la gente se pregunta y tiene mucho que ver con todo esto que estas personas han llamado una persecución política al Partido Patriota. Y pues hay mucha polarización en el sentido de que solo se esté persiguiendo a funcionarios o exfuncionarios e incluso al exbinomio presidencial pertenecientes al Partido Naranja. En este sentido, se están haciendo investigaciones relacionadas con otros partidos políticos, por ejemplo la UNE, por ejemplo el partido de Suri Ríos, por ejemplo el partido de Manuel Valdizón. Se están haciendo estas investigaciones porque regularmente se asocian con hay muchos casos de financiamiento ilícito. Se están también investigando a otros partidos políticos. Esta investigación realmente no se inició contra el Partido Patriota. No estaba en los objetivos de la investigación, sino determinar, después de lo hallado en los allanamientos del 16 de abril, determinar, luego del análisis de todos esos documentos, por ejemplo, cómo había sido construido ese entramado de empresas que todo indicaba era el vehículo para el lavado de dinero. Pero cuando se está desarrollando esa actividad de análisis con los miles de documentos digitales y físicos que se encontraron en esos allanamientos, entonces aparece, por ejemplo, temas de depósitos a unas entidades, a unas empresas, pero esas empresas no tienen más actividad que la que le está facturando a quien está entregando ese dinero. Y no hay ningún otro servicio que apareciera que está prestando. Y luego alguien aparece y muestra que esa es una actividad de financiamiento y lo que hay detrás de eso es el ocultamiento, de manera que el financiamiento aparezca, como está prohibido por la ley, anónimo. Ahora, comisionado. Encontramos situaciones así y entonces ya empieza a orientarse por otros tipos penales también, por otras conductas delictivas, la investigación. Pero sí podríamos decir que hay investigaciones contra otros partidos políticos. Hay muchas investigaciones que estamos adelantando. Con esta respuesta nos vamos a quedar con el comisionado Iván Velázquez. Vamos a seguir con las preguntas aquí en esta entrevista. Muchas gracias, estamos de vuelta en esta entrevista, #CICIG en GTV. Estamos hablando con el comisionado Iván Velázquez. Antes de ir a la pausa, habíamos hablado de investigaciones que estaban en curso. Benkei tiene la palabra, ¿cuál es tu pregunta? La pelota quedó en mi cancha, comisionado. Y bueno, luego de la pregunta de mi colega Miguel Salay, nos viene a la mente uno de los indicados en este proceso, Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colón. ¿Quién nos garantiza que él no hizo estas mismas prácticas de financiamiento electoral ilícito en el gobierno de la UNE o incluso el negocio de las medicinas? Como dice la fiscal general, todo es susceptible de investigación y podríamos decir,
todo es materia de investigación. O sea, Lo que hacia atrás ocurre vamos a es- ver más investigaciones. Lo que ocurre es, como también hemos insistido siempre, solo cuando tenemos elementos probatorios que nos dan a nosotros la convicción que es un caso sólido, fuerte probatoriamente para presentar ante los jueces, actuamos. Pero investigaciones, estamos permanentemente adelantando investigaciones. Es decir, todos los equipos, las agencias fiscales del Ministerio Público, todas las unidades investigativas de la CICIG, están todos los días investigando. Cuando tengamos resultados, vamos a presentar. No todo a la vez, entonces. Cada cosa en su momento, en su lugar, en su oportunidad. Pero creo que lo que queda claro es que el tsunami va a mojar a partidos políticos, ¿no? Seguirá mojando. Se partidos seguirá políticos. mojando, ¿no? Pero creo que su respuesta al final es sí, pero quería retomar otro tema. Este tema de y lo venimos viendo en la última semana, las amenazas a la fiscal general, el guión que pareciera haber en la defensa de los involucrados en cooptación del Estado, mensajes que uno comienza a ver en redes sociales y en algunos medios de comunicación. ¿Identifican grupos oscuros detrás con mucha claridad? ¿Son demasiadas coincidencias? ¿Cómo lo ve usted? Yo podría hablar en general de lo que significan todas las investigaciones que en los últimos 18 meses se han adelantado. Y de esa manera general podría decir que las investigaciones que la CICIG con el Ministerio Público han venido adelantando están en esa dirección de desarticular estructuras criminales, y que las estructuras criminales se resisten a desaparecer, y que cuando hay una acción que, como hemos visto y como tenemos la fiscal y yo y nuestros equipos, la convicción, hay elementos tan contundentes, esas estructuras criminales pueden reaccionar todavía mucho más fuertemente. Yo no podría señalar uno u otro, lo digo por eso de manera muy general, como algo que además siempre en la actividad de persecución penal se produce, y es que hay reacciones de diverso tipo. Los italianos nos han enseñado bastante lo que significó la lucha contra las mafias italianas, por ejemplo, y cómo las mafias italianas reaccionaron contra los jueces y fiscales italianos, cómo acudieron a todos los mecanismos, inclusive hasta la eliminación física. Ese es un comportamiento, digamos, esperable siempre cuando una estructura criminal se está desarticulando y opone resistencia a esa desarticulación. ¿Y han identificado esos patrones o futuros patrones así para el caso guatemalteco, o incluso hablar de eliminación física? Pues estamos ahora frente a un tema de peligro real de la fiscal general. Estamos frente a campañas de difamación que en el pasado se han desarrollado, y no solo de los últimos 18 meses. Uno podría decir en campañas de esa naturaleza, por ejemplo, con comisionados de la CICIG, lo que ocurrió con mis antecesores. Entonces, que ese es un comportamiento previsible. En Colombia, todo el desarrollo de la investigación que coordiné por los vínculos de congresistas con paramilitares, una reacción que hubo desde el propio gobierno del expresidente Uribe Vélez fue de persecución, inclusive utilizando la inteligencia del gobierno. Entonces, son siempre reacciones previsibles, montajes que me hicieron en Colombia, de personas que declaraban que yo hacía tales o cuales ofrecimientos, procesos penales que me iniciaron, procesos disciplinarios de la Procuraduría. Esas son siempre reacciones previsibles, y yo por lo menos estoy acostumbrado a que haya reacciones de esa naturaleza. Comisionado, la fiscal general, por ejemplo, ya ha externado públicamente que se siente vulnerable y que se siente amenazada, que peligra su vida.
¿Se siente usted en las mismas condiciones? ¿Quiénes son los más vulnerables ante estas investigaciones? Yo tengo por principio que ha sido de toda mi vida como servidor de la justicia no hablar sobre riesgos ni temores. Yo digo, todos tenemos temor y tenemos derecho a sentir temor. Lo que hay que hacer es siempre sobreponerse. Podría ser que soy muy providencial y en ese sentido creo que uno está cumpliendo una función y que probablemente cuando se quiera hacer algo en contra, pudieran lograrlo, pero uno no puede estar pensando en eso porque puede conducir a la parálisis. Entonces yo por principio y como por sanidad no pienso ni hablo de amenazas, de situación de riesgo, no, creo que hay una función que hay que cumplir y que siempre tiene que estar uno, yo tengo que estar siempre en disposición de cumplir esa función porque cuando no pueda, debo retirarme. Doctor Velázquez, vamos a detener la conversación un minuto. Seguimos en esta conversación con el comisionado Iván Velázquez de la CICIG, hashtag CICIG en GTV. Estábamos hablando de las amenazas y creo que es el momento de hablar también de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Miguel Salay tenía un par de reflexiones y una pregunta respecto a ello. Sí, justamente estos señalamientos que se le hacen, tomando en cuenta lo que se vive en Guatemala, leíamos algunas cuestiones relacionadas con estos señalamientos en Colombia, cuando usted también se desempeñaba como juez. Y en ese sentido me gustaría que nos explicara o que le explicara a la gente que nos está viendo de dónde vienen las SIACs, qué son las SIACs, mutaron, quiénes son, de dónde vienen, cómo fue que se transformaron en lo que se transformaron y por qué es que se persiguen de esta manera ahora. ¿Cómo fue que cuando usted llegó a Guatemala se logró hacer una reinterpretación de las SIACs y es por eso que abarca a muchas más personas que en el pasado o en el periodo de Dalanese y Castresana? Los SIAC son un concepto que aparece en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de hace ya más de 20 años, 1994, si no estoy mal, y que en ese acuerdo el Estado guatemalteco asume el compromiso de combatir esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, muy vinculados a violación de derechos humanos, a grupos de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición o de tortura, es decir, muy vinculado a la persecución ilícita de la disidencia o a esas operaciones ilícitas de contrainsurgencia. Entonces, cuando aparece en el 2004 el convenio que finalmente se logra de lo que se denominó CICIACS, la Comisión de Investigación de los SIACs, que no tuvo ejecución por decisión de la Corte de Constitucionalidad, que encontró que las herramientas que suministraba a las CICIACs le generaban al Estado guatemalteco como una cesión de soberanía, porque las CICIACs tenía titularidad de la acción penal, es decir, podía adelantar casi que una fiscalía internacional paralela a la institucionalidad guatemalteca. Caído esto, se produce entonces luego en el 2006 el acuerdo de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y se le quita a esa comisión esas facultades como de Fiscalía Internacional paralela y se conforma como una organización de identificación, persecución, desarticulación y de garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y en el propio convenio, firmado en diciembre del 2006, se definen los SIACs como estos cuerpos ilegales que afectan los derechos y garantías civiles de la población guatemalteca y que por su capacidad o por la relación con servidores del Estado se aseguran impunidad. Pero seguía siempre ese concepto asociado
a los hechos del pasado, a la situación de esas estructuras paralelas, de los poderes ocultos que operaban en la época del conflicto. Como las aduanas, por ejemplo, que se vinculaban a muchos Digamos militares. más bien que es una derivación lo que aparece. Por ejemplo, el clan Moreno, o del caso Moreno, realmente no clan, sino el caso Moreno, donde se asociaba militares, exmilitares que, vinculados a las aduanas, habrían realizado toda esta actividad de defraudación en los años 90. Esa podría ser una muestra de cómo un SIACS va asumiendo negocios propios, que fue lo que finalmente, después de todo el análisis que hicimos a partir de octubre del 2013, cuando llegué a la comisión, de revisar los casos que se adelantaban, de conocer cuál era la actividad que venía adelantando la comisión, precisamos que no era indispensable siempre para hablar de SIACS que estuviera presente un servidor del Estado. Y por ejemplo, el caso de Haroldo Mendoza, para mí la organización de Haroldo Mendoza es un SIACS y no hay una sola persona servidora pública o servidor público privado de libertad. Entonces, como para la mejor comprensión y la ampliación en el concepto, optamos por seguir hablando de redes político-económicas ilícitas. Y entonces decimos, los SIACS, en tanto redes político-económicas ilícitas, son organizaciones criminales, son estructuras criminales, siempre referido a crimen organizado, que cooptan al Estado o que pretenden adquirir poder político y siempre poder económico, y que realizan actividades legales e ilegales, formales e informales, y van pasando de una manera como lo que hemos visto en este proceso ahora de cooptación del Estado, de qué manera se entrecruza la legalidad con la ilegalidad. Regresando al caso de cooptación del Estado, bueno, yo quiero aterrizar un poco en las palabras ayer del exbinomio presidencial. Ambos siguen señalando a Juan Carlos Monzón como el gran mentiroso, como el mitómano. ¿Es Juan Carlos Monzón la prueba reina? ¿Es Juan Carlos Monzón el pilar de la investigación? ¿Qué tan relevante es el señor en la investigación de la CICIG y del MP? Una importancia indudable que tiene este y otros colaboradores en el caso es que frente a tanta información de la que se disponía, tantos documentos que fueron incautados en los allanamientos que se realizaron a partir de abril, permitieron conectar, explicar, darle mayor contenido a cuadros, por ejemplo, que se encontraron en los computadores que fueron incautados en ese tiempo. Comisionado, vamos a tener que hacer una pausa, tenemos que ir con nuestros patrocinadores, pero definitivamente hay que hablar muchísimo del caso de Juan Carlos Monzón. Así que cuando regresemos vamos a abordar este tema. Gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión, #CICIG en GTV. Hablamos con Iván Velázquez y estamos entrando a uno de los temas quizá más controversiales. Benkei. El malquerido Juan Carlos Monzón. Comisionado, antes del corte hablábamos un poco sobre qué tan relevante es la figura de Juan Carlos Monzón y cómo se le califica a Monzón. Se le ha dicho de todo, mitómano, que era una persona que organizaba o era el jefe de la estructura criminal y no le decía nada a Roxana Valdetti. ¿Qué es Juan Carlos Monzón y qué tan importante es en la investigación? Naturalmente, todo esto es una evaluación que le corresponderá hacer al juez con todos los elementos probatorios, y uno de estos, solo uno de estos, es el testimonio o la declaración ministerial de Juan Carlos Monzón. Ahí en este momento. Yo lo que puedo afirmar es que es una persona de adentro, que tiene conocimiento cómo se desarrollaron las cosas, y no solo en el periodo de gobierno, sino antes de ese periodo de gobierno. No es un niño de primera comunión. Naturalmente, él cometió delitos y él debe ser condenado por los delitos que cometió. Es decir, esto de colaborador eficaz no significa borrón y cuenta nueva y
y que no va a tener una sentencia condenatoria. Pero Lo que también se busca en esto es, igualmente, los colaboradores eficaces deben tener también en el reconocimiento de responsabilidad que ellos hacen, comentando además cómo fue que se desarrolló toda la actividad criminal, su propia responsabilidad. ¿Cuánto de la- Vimos durante la semana y la semana pasada un desfile de gente que fue diciendo, miren, yo fui influenciado por Juan Carlos Monzón, sí, Juan Carlos Monzón movió el dinero. De la investigación que existe, que la CICIG, el Ministerio Público ha realizado, ¿puede existir la posibilidad de que, como algunos lo sostienen, Monzón haya sido la cabeza de todo y que nadie se haya enterado de nada y muchos hayan caído como, ¿qué?, tontos útiles? Dada la magnitud, realmente es muy difícil. Yo podría referirme, por ejemplo, al caso La Línea, que todavía no ha concluido, que estamos esperando además también, falta ver qué decisión adoptará procesalmente el juez, si entendemos que La Línea, que TCQ, que muchos hechos que aparecen como aislados están dentro de toda la actividad que finalmente como cooptación o la captura del Estado se ha denominado. Pero muchas personas decían, fuimos presionados en el caso de La Línea para pagar el valor porque si no, del soborno, porque si no entonces el contenedor se demoraba más tiempo. Eso no exime de responsabilidad. Muchas personas no lo hicieron, no obstante la presión que se pudo ejercer eventualmente sobre ellos. La definición de responsabilidad, dado que la responsabilidad penal es individual, se hace persona por persona con todas las circunstancias que rodearon la conducta que se le atribuye haber realizado a esa persona. Comisionado, perdón, vemos en la audiencia de primera declaración a 57 sindicados, sin embargo en esta sala de vistas debiesen haber al menos unas 70 personas, porque hay capturas internacionales, o hay órdenes de capturas internacionales, pero que en sí las capturas no se han ejecutado. ¿Qué tanta colaboración, qué tanta eficacia, qué tanta rapidez se puede tener en estos casos en los que tenemos casos como por ejemplo Alejandro Sinibaldi, Erika Archila, Alan Marroquín, que están prófugos en el extranjero? Alba Lorenzana, esposa de Ángel González. ¿Cómo está esta colaboración internacional para que se ejecuten estas capturas? Pues se va adelantando en ese sentido, pero esperamos naturalmente que pueda ser lo suficientemente ágil como para que haya presencia pronta de estas personas en el proceso. Hay algo muy curioso y es que no es la primera vez que a usted se le intenta descalificar en cuanto a estas persecuciones que se le hacen a estas estructuras criminales. Ahora vuelve a la mesa un tema un tanto álgido y que lo toman por bandera estas personas que reniegan de la presencia de CICIG en el país, y es el tema que usted propone en cuanto a impuestos. Se ha mencionado en diferentes medios de comunicación que, bueno, de alguna manera pues usted no tendría cierta injerencia en el país para poder proponer este tipo de cosas. Ese es uno de los señalamientos que se hacen, y lo otro es pues todo lo que se dio ayer en la declaración de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina, en donde pues les hacen señalamientos, los señalan de mentirosos y algunos otros pues calificativos. ¿Cómo manejan ustedes esta situación y cómo responde usted ante estas acusaciones? Yo particularmente tengo siempre tranquilidad respecto de mi comportamiento. Decía antes que en Colombia sufrí real persecución de parte del gobierno, del Ejecutivo, que desató una guerra contra la Corte Suprema de Justicia, que hubo montajes, que aparecían señalamientos, que yo compraba testigos o que buscaba perjudicar indebidamente a alguna persona, algún congresista vinculado a una investigación, y todo esto fue objeto de verificación por la Fiscalía de Colombia
que adelantó una averiguación de estos señalamientos que se me hacían también desde los sectores afectados, particularmente cercanos al expresidente Uribe. Pero siempre he tenido la tranquilidad que en todo mi comportamiento, en todos los actos de investigación, he sido absolutamente respetuoso del debido proceso, del derecho de defensa, de las garantías fundamentales. Hay una situación, por ejemplo, yo fui objeto de interceptaciones ilegales por la policía y por el DAS en Colombia. Fuimos muchos afectados por esas interceptaciones ilegales y lo que planteábamos, o lo que yo por lo menos planteaba frente a la Fiscalía es: todas esas interceptaciones ilegales simplemente verifique que yo soy el que está hablando y destruya, porque me tienen que garantizar mi derecho a la intimidad. Y eso que he reclamado para mí, igualmente lo practico frente a los otros. Hay una situación, por ejemplo, en lo que significa el respeto por los derechos. La magistrada Claudia Escobar, cuando presentó la denuncia contra Gudy Rivera, llevó su iPad y dijo: la grabación del domingo, tal que no recuerdo, de la conversación con Gudy Rivera y con el abogado Vernon González está contenida acá, esta del domingo, y entonces con mi denuncia voy a aportar esa grabación. Se hace la extracción, pero había dos grabaciones. Otra grabación que correspondía al día lunes, que no era con Gudy Rivera, sino con el señor González. Cuando apareció que ella aportaba una y que La otra se no. extraían dos, entonces dijo: no, es que mi voluntad es aportar la del domingo. Dije: hay que respetar el derecho a la intimidad de la magistrada, Doctor. porque ella está cediendo intimidad en la medida en que aporta esa grabación de ella. Por lo tanto, si no quiere aportar la del lunes, no podemos obligarla a que lo haga. Ha ocurrido un exministro que también presentó denuncia contra varios diputados el líder. que grababa y tenía muchas grabaciones y me mostró algunas de esas grabaciones que no aportó. Dijo: no, estas yo no, es su intimidad y hay que respetar esa intimidad. Y eso, pues, digo para concluir, Doctor, ajá. que es de un respeto que por convicción, como demócrata, como una persona que trabaja por la construcción de Estado social democrático de derecho en Colombia y que pretendo contribuir en Guatemala, pueden tener la absoluta certeza que no hay violación de ninguna garantía que se patrocine en la CICIG. Muchas gracias, doctor Velázquez. Vamos a hacer una pausa. Sigan la conversación con nosotros. #CICIG en GTV. Ya somos tendencia. Vamos a un corte comercial y ya comenzamos a concluir con esta entrevista. Seguimos en esta transmisión en vivo desde el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Ciudad de Guatemala. #CICIG en GTV, nos acompaña el comisionado Iván Velázquez. Ya tenemos que ir concluyendo, pero todavía hay muchas dudas. Hay un término que está saliendo mucho, que es el de guerra psicológica. ¿Ven Guerra psicológica. Este es el escenario, comisionado. A ver, amenazas concretas en contra de la fiscal general, reportajes diarios en contra de la prensa independiente, en contra de la comunidad internacional, en algunos embajadores específicamente. ¿Estamos ante el inicio de un escenario de guerra psicológica como tal? Sí, podría calificarse de esa forma. Hay hechos también más o menos recientes. Para mí, todo el rumor del año pasado respecto del cáncer que yo tenía y que estaba ya al borde de la muerte, hace parte de una estrategia que pretende neutralizar los ánimos con los que Ministerio Público y CICIG venían trabajando y dicen: pero si se va a morir este señor ya no que es el investigue? que está impulsando. Entonces, sí, que este es como aparece como impulsando. El señalamiento contra la fiscal, por ejemplo, de tráfico de influencias. Que ese es algo mucho más concreto. Claro, claro. Sobre todo cuando
debía existir el conocimiento que efectivamente para esa fecha de mayo del 2014 no existía aún la investigación que hace mención Juan Carlos Monzón. Entonces, todo el aprovechamiento que se hace, lo que pretende es minar la confiabilidad, la confianza, la credibilidad, lo que públicamente se ha expresado por tanta gente en el país de respaldo a la actividad de los equipos del Ministerio Público, de la CICIG, de todos nosotros, para no personalizar efectivamente en alguien individual, pero que hay campañas de desinformación, que se presente inclusive distorsión. Sería un saludable ejercicio que los medios de comunicación independientes, por lo menos que están informando con objetividad, revisaran imputaciones hechas y de qué manera se han presentado tendenciosamente en algunas esferas para desvirtuar las imputaciones que están claramente formuladas. Yo creo que todo eso hace parte de lo mismo, una defensa que no se asume en el escenario del proceso, sino por fuera del proceso y en una de las partes desinformando, tergiversando. Y ahí se incluye, y ahí se incluye también la forma en que se han desprestigiado las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Una herramienta de defensa no utilizada solamente acá, tradicionalmente utilizada, es desprestigiar a los testigos de cargo. Yo le tenía una pregunta que va más o menos por ahí. Si uno a la ecuación quitara la declaración de Monzón y agregara, por ejemplo, que fuesen válidas hipotéticamente los señalamientos contra la fiscal general, ¿el caso cooptación del Estado se caería? No, el caso no se caería. Yo creo que los elementos probatorios de que se disponen en este momento son suficientemente sólidos. Son más que testimonios. Son más que testimonios. Comisionado, yo quisiera preguntarle algo que también va por una línea general que posiblemente toque o raye con lo que estamos hablando. Y es en algún momento, se menciona, Otto Pérez Molina lo dice en algún momento, es que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace una visita únicamente para presionarlo y básicamente ordenarle que sí continúe en el país. Básicamente es un mega plan, dice él, para recuperar el Triángulo Norte. Estamos hablando de Guatemala, Salvador, Honduras. ¿Es esto cierto? Y de ser cierto, bueno, este proceso tardaría, yo no sé si más de 2 años, pero ¿qué pasaría con la CICIG si a medio proceso se termina su tiempo en Guatemala? En cuanto a afectación de procesos, no sabría, no tengo capacidad de ubicarme en ese escenario. Hay una afirmación, de un lado, una realidad que es que CICIG está prorrogada hasta septiembre del 2019 y una afirmación del presidente Morales que va a prorrogar, a solicitar la prórroga de la CICIG hasta el 2021. Yo cuento con ese escenario de una CICIG hasta el 2021. Que haya habido presiones, pues el expresidente Pérez sabrá que él fue el que los recibió. Él fue el que habló con el vicepresidente Biden, él fue el que habló con el secretario de Estado, no sé qué conversaron, no estuve presente en esas reuniones. Lo que yo puedo afirmar es que Estados Unidos tenía interés en que continuara la CICIG como una herramienta de contribución a esta construcción en la que estamos empeñados, y no solo Estados Unidos, porque son también de la Unión Europea, de Suecia, de Alemania, muchos países. Y hablando de prórrogas y de firmas y de actos, una inquietud anecdótica que tengo. Es muy famosa aquella foto en donde se está firmando la prórroga por parte de Otto Pérez Molina. Usted le da la mano al exmandatario, él mira hacia el piso, la ex vicepresidenta al horizonte y usted muy sonriente. Si regresamos en el tiempo, ¿le sorprende que en ese momento usted le estaba dando la mano al supuesto capo de una estructura criminal? No, yo he afirmado que para entonces no tenía al expresidente Pérez dentro de la estructura criminal.
no había elementos en ese momento para pensar que él hubiera realizado todas las acciones que con posterioridad descubrimos. En su momento le sorprendió saber que la estructura criminal apuntaba hacia Otto Pérez Molina. Sí, realmente me sorprendió. Pero sí habían indicios sobre Roxana Valdetti. Sí, sí. Todas las expresiones, como fue públicamente mencionado siempre, de la señora, la 2, todas estas expresiones, pero además todo lo que se encontró a partir del 16 de abril en los allanamientos mostraban que ella tenía un compromiso. Tampoco sabíamos que era de esta magnitud, pero que sí tenía un compromiso en toda esta actividad delictiva. Doctor Velázquez, muchas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. Creo que la entrevista va a servir para clarificar muchas matrices de opinión, muchos señalamientos que han habido. Sabemos que no podía decir algunas cosas. Entendemos que había una reserva para algunas cosas en este caso, pero agradecemos la disposición de venir y esperamos que conforme vaya avanzando esto podamos tener diálogos así de abiertos. Así que muchas gracias Benkei, Miguel Lourdes, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.